que se está dando en estos momentos acá, en el sector de Escazú, muy cerca de la conocida pulpería La Violeta. Estamos hablando prácticamente que es en el centro de la localidad, pero nada más vean el chorro de agua que desde horas de la madrugada ha estado fluyendo y fluyendo debido a la ruptura de un tubo madre y que en estos momentos tiene gran cantidad de espacio, sobre todo del pavimento, fracturado totalmente. Estamos hablando de una zona que en poco tiempo, ya con la venida de la hora pico, vamos a tener un colapso vial. Pero bueno, esto es terrible. Vamos a ver de alguna forma qué es lo que pudo haber pasado, porque algunos vecinos que transitaban por aquí en horas de la madrugada nos decían haber escuchado precisamente la ruptura del pavimento, pero no tenían idea de que era una presión tan fuerte la que venía y que destrozó totalmente lo que es el asfalto. Y en estos momentos llevamos aproximadamente unas 3 horas, según nos dicen algunos vecinos, de esta fuga. Es increíble. Estamos también a la espera de que las autoridades de acueductos y alcantarillados se hagan presentes, al igual que la municipalidad de Escazú, ya que hay dos factores importantes. Uno, obviamente, lo que es la fuga de agua, y el otro, que es el asfalto y el arreglo que hay que hacer acá. Porque decíamos nosotros acá, Maynor Espinosa, el camarógrafo y yo, que hay una fractura total del asfalto en un sector que ya había sido reparado, como podemos ver en estos momentos. Esta grieta responde a una especie de bache que habían puesto acá de una reparación anterior y que también se dio por la presión. Pero toda esta parte que está muy cercana a lo que es el hueco principal está literalmente abombada. O sea que bajo esta gran cantidad de asfalto que ya está colapsado, que está quebrado, es muy posible que estemos en la presión del asfalto y que quiebre también esta parte del camino, produciéndose un hueco de grandes proporciones. Y en resumen, estamos hablando que de aquí a hora pico esto va a tener serios problemas, compañeros. Roy, usted mencionaba que por ahí hay una pulpería, vemos algunos locales comerciales, ¿es un área residencial también o más que todo comercial? Básicamente comercial, porque aquí inclusive muchos de los negocios que no han abierto todavía por la hora que es, están cerrados y muchas personas pasan por acá, pero para sus lugares de trabajo. Hay unas casas vecinas que van a tener muchos problemas una vez que ya se lleguen las cuadrillas para arreglar, porque no cabe duda que esta reparación les va a llevar tamaño rato y van a tener que hacer un racionamiento o corte total de lo que es el servicio de agua. Pero todavía no tenemos idea de la cantidad o el daño que se estaría produciendo en estos momentos acá. Porque inclusive, compañeros, en estos momentos, si ustedes estuvieran acá, sienten todavía en la parte del asfalto la presión que está ejerciendo el agua. En otras palabras, creemos o sospechamos acá que toda la parte de abajo podría colapsar eventualmente, ya que ha drenado mucha agua, habría mojado los cimientos del pavimento y es muy probable que el trabajo que deban hacer las autoridades sea muchísimo. Vamos a intentar también hablar con algunos vecinos. Buenos días, le voy a molestar, la voy a molestar. ¿Con quién tengo el gusto? Con Aurelia, para servirle. ¿Aurelia qué? Angulo. Eso es increíble, ¿ah? Vamos para acá porque tenemos un problema. Es la segunda vez que pasa esto. ¿Cómo que la segunda vez? Sí, porque hace unos meses atrás también se había estallado otra vez ahí. Eso estábamos viendo, que estaba ahí asfalto recién colocado. Sí, hace unos meses también, aquí hace unos que puede ser 4 meses tal vez, también la misma fuga había pasado. Vamos a ver si nos podemos acercar, porque estamos en un problemita con el equipo, vamos a acercarnos por acá. Usted me decía que hace ya unos meses habían hecho este arreglo. ¿Era un problema similar de tubería? Igual, el mismo problema que había, que se les reventó. Sí, lo mismo también, le había sacado fotos y todo también igual, para avisarle a lo de los vecinos. Igual de lo que estamos viendo. O sea, igual, la misma fuente de la Hispanidad, todo el mundo le decía, la nueva fuente de la Hispanidad de aquí, Escazú. Lo mismo está pasando, esa es la segunda vez que pasa por este lado. Pero se supone que es un tubo madre que habían cambiado. De ahí, eso es lo que dicen, aparentemente el arreglo lo hicieron, ¿verdad? Se asfaltaron y todo, porque lo que habían era un hundimiento. Pero no le hicieron mucho caso hasta ahora que otra vez, digamos, se volvió a reventar.
Bueno, viene un bus. Pero bueno, parece que el arreglo no sirvió, ¿eh? Sí, parece que el arreglo no está sirviendo. El arreglo no está sirviendo para nada. O sea, esto les va a llevar el arreglo, la vez pasada, ¿cuánto tiempo les llevó? ¿Cómo? El arreglo que hicieron de este mismo problema. Estamos hablando ¿qué? Fue en la mañana, en horas de la mañana, tipo 4:30 de la mañana, fue que se reportó que se había estallado. Ahora otra vez, me supongo que fue en lo de la madrugada también que se reventó la misma. Es lo mismo, el mismo lugar, la misma ángulo y todo, porque desde aquí se sacó lo que es. Ahora, ustedes han tenido un problema con esto recurrente, ¿verdad? ¿Cómo? Es un problema recurrente. El desabastecimiento que van a tener ahora, cuando arreglen, va a ser, me imagino que varias horas. Pues según lo que duran, la vez pasada no duraron mucho porque vinieron de emergencia, vinieron como de emergencia a arreglar el problema, ¿verdad? Igual, se fue ¿qué? 2 horas tal vez. Pero ahora no han venido y esto ocurrió en la Ahora madrugada. no han venido, a esta hora, digamos, después de que ustedes se vayan, lo más seguro que van a venir, porque ya les van a decir que vinieron las noticias y todo, lo más seguro que sí. Pero eso ya es recurrente, ya está la segunda vez que está pasando por acá y no sé qué tipo de trabajo serán los que están haciendo, ¿verdad? No, ¿qué vamos a hacer? Sí. Muchísimas gracias. Bueno, para servirle. Y siga para su trabajo. Bueno, no, vengo al trabajo. Viene, bueno, a descansar. A descansar, gracias. Muchísimas gracias. Bueno. Seguimos teniendo la opinión de vecinos. Hágame el favor. A ver si nos ayuda. Muy buenos días. Roy Solano, para servirle. Vamos a acercarnos un momentito nada más a la cámara. Esto me decían algunos vecinos que parece ser un problema recurrente, ¿eh? Pues sí, se está presentando muy frecuentemente aquí en las calles de Escazú, que hace poco fueron remodeladas y reconstruidas por la municipalidad haciendo un buen trabajo, pero sí es recurrente que se presenten este tipo de problemas. Ahora vamos a ponernos un poco más bien de frente aquí al problema. Este daño se había presentado antes, según me decían algunos vecinos. Sí, como a 500 metros de este sitio se presentó. Es un asunto de tuberías, ¿verdad? Presiones que se presentan. Vamos a ponernos un poco más de fondo del problema que tenemos acá. Eso es. En estos momentos, como vecino, ¿cómo se puede solucionar algo de esto? No, el asunto es aquí atender inmediatamente para evitar que haya congestionamientos y sobre todo que haya pérdida del vital líquido, ¿verdad? Que pues tenemos suficiente, pero no quiere decir que tengamos que desperdiciarlo de esta forma. Por lo menos 3 horas. Tenemos que actuar rápido, más rápido definitivamente, don Roy. Y se nota también que el asfalto, la parte que se había reparado, fue la misma que se ha levantado. Sí, pues producto de la presión del agua que va socavando y provocando que la carpeta se vaya descomponiendo. ¿Con quién tengo el gusto? William Chavarría, vecino de Escazú. Muy amable por su tiempo. Mucho gusto, don Roy. Igualmente. Vamos a ir a comprar pancitos. Adelante. Bueno, esta es parte de la molestia también de los vecinos. Tenemos nosotros una situación aquí a resolver y de inmediato llamamos a las autoridades, tanto de acueductos y alcantarillados como municipales, para poner cuanto antes una solución a este problema que sin duda alguna, conforme se acerque la hora pico, va a ser un problema mayor. Regresamos con ustedes, compañeras. En este momento la Fiscalía General, en conjunto con el organismo de investigación judicial, están realizando un total de 8 allanamientos, uno de ellos en la finca La Lía, en Atenas, donde se acaba de confirmar la detención del empresario Juan Carlos Bolaños, ligado al caso conocido como el Cementazo, el cual se refiere a créditos irregulares que se han dado por parte del Banco de Costa Rica o por la gerencia del Banco de Costa Rica y que le otorgaron préstamos hasta por $30 millones a este empresario para la importación de cemento chino. Esta imagen que les tenemos en este momento es de la finca en Grecia, donde se detuvo, en Atenas más bien, donde se detuvo al empresario Juan Carlos Bolaños y que está siendo intervenida en este momento. Participan, además de la Fiscalía General, están colaborando la sección de fraudes del organismo de investigación judicial, la Fiscalía de Fraudes y la Fiscalía General, como les decíamos, y incluso la fiscala adjunta Emilia Navas, quien está como fiscal
general en este momento está participando de este allanamiento en ese lugar. Él aparentemente permanecía oculto en el lugar. Bueno, esta es imagen de la vivienda, ¿verdad? Donde él estaría en Atenas. Hemos hablado ampliamente de los orígenes de Juan Carlos Bolaños de Atenas y justamente con plantaciones de piña fue el que él empezó a hacer todo su capital millonario, ¿verdad? Que ahora desde tiene. Ahí fue donde se inició. Y entonces ya habíamos visto todo lo que ha ocurrido en la Asamblea Legislativa con comparecencias incluso donde se ha convocado al presidente de la República, ha participado fiscales. Incluso costó el puesto al gerente general del Banco de Costa Rica, quien fue destituido de su puesto y bueno, ahora lleva a que la Fiscalía finalmente realice estos allanamientos. Son 8 en total, entre ellos en Atenas, donde se detiene al empresario. Y había dicho, ¿verdad, Juan Carlos Bolaños, que él no creía en el trabajo de la Comisión Legislativa y que él no quería rendir cuentas a ellos, sino a la Fiscalía. Así que, bueno, ahora evidentemente tendrá que hacerlo ya con esta detención, Hernán. Ahora sí ya tendrá que dar cuentas formales por un caso que sí ya está en proceso por parte de la Fiscalía de manera formal. Ya vendría lo que es la formulación de acusaciones, la más recopilación de pruebas, incluso podrían haber más allanamientos a otros sitios debido a que hay muchas personas involucradas. Incluso vemos que hasta le ha costado el puesto o la suspensión del puesto a un magistrado de la sala de la Corte Suprema de Justicia, de la sala tercera. O sea, son muchas las personas involucradas que están viéndose que tendrán en su momento que dar cuentas en la Fiscalía. Y recordemos que justamente ayer 8 funcionarios públicos que ocupan también altos puestos en el Poder Ejecutivo, también en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial fueron denunciados penalmente justamente por este caso del cementazo. Correcto. Más personas. Así es, más personas. O sea, es un caso que va a llevar mucho tiempo el trabajo de parte de la Fiscalía. No va a ser solo de hoy, pero sí va a llevar mucho tiempo, mucho desplazamiento, movimiento, investigación de documentos, intervención de computadoras. Sin duda es un caso muy amplio, como ya hemos nosotros visto en el pasado, con lo que fue el caso de la Caja, el caso Caja Fichel, Elicia Alcatel y el caso incluso lo que fue la trocha fronteriza que también llevó y que todavía están en proceso, algunos de ellos. Y siguen las consecuencias y sigue habiendo noticias al respecto. Recapitulando, compañeros, ¿desde cuándo estamos hablando nosotros del cementazo? Bueno, desde el 28 de junio, cuando es el medio electrónico CR Hoy, que revienta prácticamente este caso, donde el BCR había prestado $20,000 a Sinosem, a esta empresa, para importar el cemento y teniéndolo como garantía y después dejando muchísimas dudas al respecto. $20 millones y posteriormente otros $10 millones. Correcto, son 30 millones en total de dólares los que se les facilitaron a este empresario con condiciones favorables para él, pero que no reunían los requisitos que se le exigen a todos los ciudadanos para hacer un préstamo. Sin duda es una situación que desde el 2015 se venía denunciando y finalmente ya este año se logra encontrar pruebas, por lo menos que respalden a la Fiscalía para que se haga este allanamiento o esta serie de allanamientos que se están realizando el día de hoy. Me parece que un caso histórico también, compañeros, desde el punto de vista de que por primera vez, por lo menos en el país, un escándalo de este tipo tiene un componente electrónico muy importante, ¿verdad? Conversaciones de WhatsApp, audios de WhatsApp, que son los que revelan gran parte de lo que está pasando. No lo vimos en Caja Fichel, no lo vimos en Elicia Alcatel, eran otros tiempos definitivamente, y esto es parte de la historia que nos está tocando vivir con el cementazo. En ese tiempo que usted menciona, lo máximo eran los correos electrónicos. Y papeles, y correos, exactamente. Ahora sí se les puede dar utilidad justamente a esos audios valiosísimos en un caso tan importante como este, ¿verdad? Claro, sin duda, compañeras. Muchísimas preguntas, incluso de quién filtró esos audios, quién ha filtrado toda esa información, cosas que se siguen analizando en esta comisión legislativa que va a tener muchísimo trabajo por mucho tiempo más, porque esto se está complicando, aun cuando termine, ¿verdad? Las conclusiones no sabemos si van a terminar incluso en esta administración o se van a extender. Incluso podemos verlo como ocurrió en el Caja Fichel, que fueron casi 5 años después que se llevó finalmente un juicio que fue uno de los más extensos que ha habido y que aún está en proceso, porque todavía están en apelaciones, todavía están en situaciones donde se ha absuelto, se ha condenado, se ha vuelto a absolver a los acusados, se les ha dado prisión, se les dio libertad, volvieron a la cárcel y algunos de ellos incluso ya fallecieron y el proceso no ha terminado. Hace pocos días este señor, el importador Juan Carlos Bolaños, le estaba restando importancia, ¿verdad?, a todo lo que iba a resolver la Comisión Legislativa, la investigación de los créditos bancarios. Y bueno, hoy es el resultado más bien de justamente sus acciones
y se da este operativo, este allanamiento en varios puntos, así que obviamente no había que restarle importancia. Se habían desestimado 3 acciones contra Bolaños ya, ¿verdad? Y la Fiscalía actúa hasta ahora con nuevas razones. Veamos que incluso se suspendió al fiscal general por desestimar esas causas, se nombra una nueva fiscal interina, quien actúa y reordena abrir esas causas. Y no solo esas, también se abrieron otras también de casos importantes. Pero en el caso de Juan Carlos Bolaños no deja de tener razón en restarle un poco de importancia a lo que es la comisión investigativa de la Asamblea, ya que sus fallos no son vinculantes, pero sí son un precedente para que la Fiscalía General tome pruebas. Estas comparecencias y toda la información que se ha recopilado ahí es pasada a la Fiscalía posteriormente, claro. Y es donde toma importancia, ahí es donde toma relevancia. Y para la opinión pública también, ¿verdad, Hernán? Porque claro, yo siento que la gente ha estado muy pendiente de lo que pasa en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y se merecen tener cuentas claras sobre este caso. Claro, incluso vimos que la presidenta de la Corte tuvo que participar, el presidente más bien, don Carlos Chinchilla, tuvo que comparecer. Es la primera vez que se convoca al presidente en ejercicio a una comparecencia, que no ha podido hacer por su cuestión de salud, pero que ha meritado incluso la participación de diputados, de empresarios, de banqueros, sin duda un caso muy, muy importante para el país y que deja de nuevo destapado todo lo que sea un nuevo caso de corrupción, de cuello blanco, como lo llama la gente. Y se pregunta uno, compañeros, ¿cuántas cosas más pasarán así, verdad? Porque esto, la diferencia fue que no dimos cuenta, pero bueno, deja un sinsabor muy grande y va a ser el tema del día hoy definitivamente. Así es, compañera, sin duda, un caso muy importante. Le daremos seguimiento, tenemos más. ¿Sabía que en la isla de Maui, en Hawái, una jueza condenó a un joven a escribir 144 cosas bonitas sobre su exnovia, a quien él había insultado en igual número de ocasiones? Me encanta ese ejercicio. Buen castigo, 144 insultos, 144 halagos. Y además que siempre la gente se enfoca en lo negativo, ¿verdad? Siempre más bien es todo lo contrario, tenemos que rescatar las cosas bonitas. Sí, no le fue ni regular. No. Además que dicen que los caballeros no tienen memoria. Y eso es cierto. Sí tuvo mucha. 214,000 personas están sin empleo en nuestro país y la mayoría son mujeres. Y acusan a Kevin Spacey de ser un depredador sexual contra el equipo masculino de House of Cards. Seis de la mañana con 22 minutos. Hay noticia importante de última hora esta mañana. Detenido Juan Carlos Bolaños, el famoso empresario del cemento chino. Recordemos que esta situación se da esta madrugada, eso de las 5 de la mañana, cuando las autoridades judiciales detienen a este importador de cemento, Juan Carlos Bolaños. Él estaba en una finca que tiene en Atenas, se llama La Ganadera, en La Lía, específicamente en Atenas, propiedad de Juan Carlos Bolaños. Es uno de los sitios en donde él se encontraba, y de ahí, de acuerdo con las autoridades, lo que han informado también es que él más bien está en una actitud tranquila y colaborando con las autoridades. Correcto, así es. Fabiola y Pilar, sin duda una noticia que está trascendiendo de último momento y que está ocupando la atención nacional debido a que es un nuevo caso de corrupción en altos cargos del gobierno que involucra incluso o ha involucrado incluso, según las investigaciones de la Asamblea Legislativa, a magistrados, que es la primera vez que se vea esto en el país, primera vez que se destituye o por lo menos se suspende o se separa de su cargo a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se separa al fiscal general de la República de su cargo por un tiempo, por 3 meses, ha llevado a una amplia investigación, y todo inició por la filtración de unos audios donde en el 2015 se le otorgan a este empresario 2 créditos de manera irregular por parte del Banco de Costa Rica, y que ya le llevó incluso a que se separara de su cargo a toda la junta directiva del Banco de Costa Rica debido a esta serie de irregulares que supuestamente están siendo investigadas en este momento y que supuestamente se dieron en el 2015. Compañeros, trasladado él al circuito, al primer circuito judicial, y no están claras todavía las causas por las cuales lo detienen. En el transcurso de la mañana, la fiscala general Emilia Navas va a dar detalles en conferencia de prensa.
todos los medios y todo el país creo que estamos esperando esos detalles para saber exactamente cuáles fueron las razones que llevaron a la detención de Juan Carlos Bolaños. En un trabajo que se realizó en conjunto con la sección de fraudes del organismo de investigación judicial, también la Fiscalía de Fraudes y la Fiscalía General, todo esto bajo la supervisión de la fiscal general Emilia Navas, a cargo de este caso. Sin duda, pues que ella participara de este allanamiento está dando la connotación de la gravedad del caso, de la importancia que tiene el caso para las autoridades el resolver lo antes posible esta investigación y poder llevar a juicio a las personas que estén involucradas. Recordemos que están siendo, incluso todavía en la Asamblea está en proceso todavía lo que es la investigación que ellos están realizando, todavía hay personas que han sido convocadas a comparecer. Hemos visto cómo algunos de los involucrados han preferido abstenerse de declarar, no han dado ningún tipo de detalle, simplemente se acogen a su derecho, que es algo respaldado por la Constitución, pero que ante la Fiscalía sí van a tener que dar algún tipo de detalle, porque sin duda todos estos mismos comparecientes ante la Asamblea van a tener que ser llamados por la Fiscalía General. Son 8 los allanamientos que está realizando en este momento el Ministerio Público en coordinación con el organismo de investigación judicial, entre ellos la empresa de Juan Carlos Bolaños, oficinas, también otras casas de habitación. No ha trascendido si hay más personas detenidas. De momento solo se habla de Juan Carlos Bolaños como detenido. Un nombre, Hernán, Juan Carlos Bolaños, que empieza a sonar este año tanto, ¿verdad? Que ya para todos nosotros es prácticamente todos los días escucharlo, pero que no era un empresario conocido por lo menos a nivel nacional. Este hombre de 38 años, con su origen, bueno, nació en San José, pero criado en Grecia por un matrimonio humilde, empieza él a hacer ahí sus conexiones al punto que él mismo se llama el pulpito, ¿verdad? Por esos tentáculos, esos vínculos, esos lazos que tiene con todo el mundo en el país. No tiene una carrera profesional conocida, por lo menos empresario, se presenta él nada más, y es hasta este año que empieza a sonar fuertemente su nombre, ahora que está involucrado en este caso del cemento chino. Recordemos que también incluso por parte del director de la DIS, de la Dirección de Inteligencia y Seguridad de Casa Presidencial, hubo algunas conversaciones, incluso presuntas presiones con el mismo presidente de la República, en su momento el primer vicepresidente de la República, el ministro de la Presidencia, que también compareció ante la Asamblea Legislativa, y son muchas las personas que están siendo involucradas de puestos muy altos en el gobierno central de la República, que eso es lo que más preocupa a la gente. Con la Comisión Nacional de Emergencias, incluso del gobierno de Laura Chinchilla, ¿verdad? No es algo que haya empezado en esta administración. Correcto, se destapa hasta ahora, pero es algo que ya tiene y no sabemos si anteriormente a esto habían más. Estos audios de WhatsApp son los que dan el puntillazo, son los que dan la campanada para iniciar toda esta investigación que viene ya a 3 años prácticamente de estar en desarrollo. Y pues una vez más, los delitos de cuello blanco, como son conocidos por parte de la ciudadanía en general, pues dan el respaldo a esa denuncia que habla la gente mucho, de que la gente habla de que se da mucha corrupción en el gobierno, pero que no había sido demostrada, y por lo menos ahora está quedando una vez más en un caso grande de que sí hay cierto tipo de filtración en las altas esferas del gobierno. Claro. También se ha confirmado en este momento la detención del exgerente general del Banco de Costa Rica, Barrenechea. Él ha sido también detenido el día de hoy, también está siendo trasladado al primer circuito judicial de San José. En su casa de habitación también. En su casa de habitación. Recordemos que él había sido separado de su cargo. Claro. Y es que son muchas, ¿verdad?, las personas, como estábamos hablando, de que se ven involucradas en este caso. Informábamos anteriormente que ayer 8 funcionarios públicos de altos puestos, ¿verdad?, de los distintos poderes, pues también fueron denunciados penalmente este jueves ante la Fiscalía General. Los decimos, Pílilos, involucrados. Ahí están, bueno, obviamente el fiscal general suspendido ya, Jorge Chavarría, también el magistrado de Sala Tercera, Celso Gamboa, un hecho histórico, como bien ha señalado Hernán, el candidato presidencial del Movimiento Libertario Otto Guevara, exdiputado del PAC, que ahora es independiente, Víctor Morales Zapata, el presidente Luis Guillermo Solís, el exministro de Economía Wilmer Ramos y la exfiscal Berenice Smith, algunas de las personas involucradas ya denunciadas con posibles delitos por este caso del cementazo. Y definitivamente va a haber reacciones muy importantes
ante esta detención. Y Hernán, una de las que más nos llamaría la atención y quisiéramos escuchar es definitivamente la de este señor que está en pantalla, don Otón Solís, que para mí ha sido el miembro de la comisión que más fuertemente ha interrogado, con más fundamentos, con más propiedad, y que definitivamente va a tener mucho que decir sobre estas detenciones que se hacen hoy. Claro, sin duda la participación de don Otón Solís, sí, van a ser muy importantes, sobre todo, como usted lo dice, por esa insistencia y por esa presión que ha hecho a todos los comparecientes. Es el que más les ha podido sacar información, por decirlo así, excepto aquellos que se han centrado, incluso la esposa de don Mario Barrenechea, que estuvo compareciente, también la esposa de Juan Carlos Bolaños, quienes se abstuvieron de declarar. Algunos otros que han pasado por ahí, por ejemplo, el asistente de don Celso Gamboa, quien también se abstuvo, y ellos, pues todos ellos tendrán que comparecer ante la asamblea, ante la fiscalía, más bien en este caso ya, pues ya se está hablando de un caso penal, se está hablando por lo menos de uno de los cargos que se le están imputando o que se podría estar imputando en un eventual juicio a estos señores, principalmente a don Juan Carlos Bolaños, es el de tráfico de influencias para conseguir estos préstamos, mover todos esos tentáculos, como ustedes decían hace unos minutos, de lograr infiltrarse en las esferas más altas del gobierno para lograr beneficios que usted como ciudadano normal no podría tener, sin duda. Esta detención de Mario Barrenechea, el gerente general del Banco de Costa Rica, se realizó en su casa, en Santa Ana también, a eso de las 5 de la mañana, así lo confirmó y lo informó el organismo de investigación judicial. Ahí también se buscan en la casa de él pues recabar pruebas que sirvan en esta investigación que se mantiene por el caso del cementazo. Importante mencionar, ahora que usted decía, Hernán, esa capacidad para filtrarse en las esferas más altas, 7 reuniones en casa presidencial, ¿verdad?, de las cuales el presidente Luis Guillermo Solís ya dio cuentas, ya explicó qué fue a hacer, pero entonces sí quedan muchas preguntas de cómo un hombre que no es un político, que se presenta como un empresario simplemente, tiene un acceso tan directo a los lugares más altos de nuestro país. Sí, con personas de altos puestos, exacto. ¿Cómo logra llegar hasta ahí alguien que no estaba en el panorama, verdad, de Costa Rica? Logra llegar, y no solo llegar, también presionar para conseguir lo que pretendía, para lograr conseguir obtener estos préstamos, para lograr obtener estos beneficios, para poder lograr estos contratos con la Comisión Nacional de Emergencias y con otras instituciones de gobierno mediante para la implementación o para que se utilice este cemento chino, que incluso fue cuestionado en su momento por la mala calidad, que no era de la calidad que se exige acá en el país para poder hacer las construcciones como medida de prevención. Y lograr también que el Banco de Costa Rica le perdonara las faltas, ¿verdad?, por decirlo así, los requisitos que se ocupan justamente para esos créditos, y además de 30 millones de dólares. ¿Lo logró? Lo logró y sin dar ningún respaldo, sin tener nada que pudiera garantizar que se iba a cumplir con el pago de ese préstamo. Incluso no se ha confirmado que se hayan hecho esos pagos y se haya cancelado esos préstamos. Que esté al día. Y también las preguntas que deja el hecho de que en menos de un año cambió dramáticamente las condiciones del cemento en el país, ¿verdad? Algo que es una reforma a nivel nacional, se dio en una velocidad que aquí cuesta ver prácticamente en todo. La burocracia que suele haber para otros trámites no se aplicó en el caso del cemento, y a inicios de 2015, en menos de 2 meses, el Ministerio de Economía aprobó un nuevo reglamento, BCR hizo cambios también en sus directrices para financiar la importación de cemento, y entonces esto es posible, ¿verdad? O sea, sin duda, ahí es donde queda demostrado el poder que tenía esta persona o la influencia que tenía este empresario. O cuántos querían que funcionara. O cuántos querían que funcionara cuando hubiera algún tipo de beneficio adicional, que eso no ha sido dicho de momento. ¿A cambio de qué se logró que él convenciera a estas personas de participar y de facilitarle la vida, por decirlo de alguna manera, a este empresario, y que lograra lo que él pretendía, o los objetivos que él buscaba con estas influencias, con estas presiones, con estas llamadas, con estas conversaciones, con este intercambio de mensajes, con estas reuniones que sostuvo? Vemos que en el caso de Celso Gamboa incluso viajan a Panamá los dos el mismo día con tiquetes comprados con la misma tarjeta de crédito. O sea, vemos un montón de situaciones que a todas luces no parecen ser muy sanas, que digamos. Sí, claro. Y en este caso de la compra de los tiquetes con la misma tarjeta, se da con una agencia de viajes de amigos en común en Grecia. En Grecia, correcto. Sí, todo se genera desde Grecia, que era como la casa matriz de Juan Carlos Bolaños, y ahí empiezan
a extenderse estos tentáculos hasta llegar a prácticamente todo el país, porque ha logrado involucrar a muchas personas. A todo el mundo. En diciembre del 2014, el primero, Otto Guevara manda la primera solicitud al Ministerio de Economía, o Elmer Ramos, para hacer cambios en este reglamento técnico de cementos hidráulicos. Hace una segunda solicitud el 15 de diciembre de ese mismo año, 15 días después, y Elmer Ramos, el exministro de Economía, empieza a hacer esos cambios, los pone en consulta ya en enero del 2015. Así que estamos hablando, sí, de poco más de un año, hace que empezó todo esto y lo rápido que empiezan a suceder las cosas. En enero del 2015, el 19, sale el primer cargamento de cemento desde China y ahí empieza este cuento chino que nos tiene ahora todos ocupados y al país escandalizado. Escandalizado, y no es para menos, porque como decíamos, es la primera vez que se ven algunas situaciones que se han estado dando en esta investigación. Son funcionarios de muy alto rango del país que han sido destituidos, juntas directivas completas, personas que nunca imaginaría uno en cuanto a su cargo, involucradas, suspendidas de su cargo. Vimos cómo se desestimaron causas que nuevamente han sido activadas, han sido abiertas nuevamente, y todo ha sido generando, y mientras más escarbe, me imagino que irán a salir más personas involucradas, porque todo esto lleva todo un proceso o una cola de personas más involucradas, tal vez de menor rango, pero que también influyeron en algún momento pensando que estaban en algo correcto. Claro. Hernán, usted que tiene tanta experiencia en temas judiciales y de este tipo, ¿por qué se hace la detención hoy? O sea, ¿qué tiene que pasar antes para que la Fiscalía pueda tomar una acción como esta? ¿Y por qué? Muchos se preguntan, ¿por qué si llevamos semanas, meses hablando esto no pasó antes? Porque, ¿a qué punto? ¿Cómo se llega a este punto que estamos hoy? Ok, para que la Fiscalía General genere una orden de allanamiento en cualquier tipo de caso, previamente a ello tiene que haber toda una investigación, toda una recopilación de pruebas que justifiquen la detención, que justifiquen la intervención de una vivienda, la intervención de una empresa, la intervención de una computadora. Tienen que haber pruebas contundentes de que hay realmente la posibilidad de la existencia de un delito. Y digamos que todo lo que ha hecho la Asamblea Legislativa ha generado o ha servido para recopilar esas investigaciones. ¿Por qué no se había hecho antes? Porque existía una denuncia que fue desestimada. Entonces no se podía proceder a los allanamientos, no se podía proceder a capturas, no se podía proceder a intervenir personas, ni equipos de computación, ni teléfonos, ni llamadas telefónicas, ni tampoco documentos. Tuvieron que pasar toda una serie de situaciones que justifiquen a la Fiscalía. ¿Qué pasó después de que se separa al fiscal general y se nombra la nueva fiscal? Posiblemente la Asamblea Legislativa presentó un informe, la Fiscalía General también consiguió información, lograron comprender todos los detalles, toda la información, todos los respaldos, y ¡pum!, se da el allanamiento. Se ha empezado a mover muy rápido Emilia Navas, ¿verdad? Correcto, ella viene con mano dura, como ella misma dijo, y que no iba a perdonar que quedaran ninguno de estos casos impunes. Gracias, Hernán. Tenemos vía telefónica a un actor clave de toda esta situación para poder preguntarle, interrogarle y conocer sus reacciones, Fabiola. Exacto, tenemos en línea a don Ronnie Monge, él es el diputado presidente de la comisión de este caso del cementazo. Buenos días, don Ronnie. Muy buenos días a todos los costarricenses que nos están viendo a través de Repretel. Don Ronnie, su reacción. Primero que todo, amanecemos con una noticia que por lo menos no esperábamos hoy. Juan Carlos Bolaños y también Mario Barrenechea detenidos con allanamientos en sus casas. ¿Cuál es su reacción? Sí, bueno, yo creo que a través de la labor que ha venido desarrollando en primera instancia la prensa, después la Comisión Legislativa y después la activación del Poder Judicial, asumo que el Poder Judicial, la Fiscalía y el OIJ tienen los suficientes elementos y pruebas para hacer hoy estas detenciones. Sobre todo, yo he dicho que hay que ser prudente en esto porque flaco le haríamos favor a la credibilidad de este país si en pocas horas estos señores vuelven a estar fuera de la prisión. Creo que si se ha tomado una decisión de estos porque la Fiscalía y el OIJ, esperaría yo, tienen los suficientes elementos de prueba para pedir prisión preventiva
y esto es fruto de un trabajo que ha sido elaborado por ustedes, la prensa, por la Asamblea Legislativa como máximo órgano de control político y por una reactivación en las últimas semanas de parte del Poder Judicial. ¿Qué sigue ahora para la comisión de ustedes, don Ronnie? ¿Cómo cambia esto, el trabajo o la agenda que ustedes tengan en los próximos días? Mire, ya nosotros estamos dispuestos a finalizar la parte de audiencias, a entregar el informe a mediados del mes de noviembre. Creo que ya este caso está donde tiene que estar, que es en el Poder Judicial, y confiamos que el Poder Judicial le devuelva la credibilidad a los costarricenses de que estos casos no vamos a ser cómplices ni va a haber impunidad ante este tipo de situaciones que se den en el país. Don Ronnie, básicamente, ¿qué tan relevante pudo haber sido la investigación que ustedes realizaron en la comisión para que la Fiscalía procediera tan rápido a la detención de Juan Carlos Bolaños? Mire, yo me voy a pegar a las palabras de la exfiscal adjunta en la comisión y el exfiscal general que dijeron que gracias a la labor de la comisión se habían obtenido elementos nuevos de prueba y se había reactivado un montón de información que ellos no habían tenido acceso. A uno le preocupa eso porque uno tiene mucho menos elementos que los que puede tener el organismo de investigación judicial o la fiscalía para accesar. Nosotros no podemos romper secreto bancario, nosotros no podemos hacer un montón de cosas que sí puede hacer ante la posible comisión de un delito del Poder Judicial. Pero sin embargo, creo que más que a la comisión, hoy los y los costarricenses debemos estar tranquilos, prudentes, esperando, como he dicho, de que este tipo de situaciones no se pueden permitir en el país. Don Ronnie, tal vez que nos cuente para que la gente se ubique cómo es que inicia la investigación por parte de ustedes y los lleva a conformar esta comisión para guiar en el tiempo a la gente y poderles instruir un poquito y entiendan el trabajo que ustedes han desarrollado. Mire, hay una serie de notas periodísticas de dos medios de comunicación, CR Hoy y Diario Extra, que inician desde hace más de un año una serie de reportajes. Creo que hay que ser honestos, no se le dio, como diríamos en buen costarricense, la pelota del caso, y es hasta que se empieza a difundir el audio entre el señor Quesada y Juan Carlos Bolaños que se da ya una preocupación mayor, sobre todo dentro de la Asamblea Legislativa, y la diputada Sandra Piz hace una gestión para que se cree esta comisión. Don Ronnie, estamos a 6 meses, un poco más, de que cambie el gobierno y también la Asamblea Legislativa, y la gente se pregunta, después de eso, ¿qué va a seguir? ¿Este caso va a quedar a medias? ¿Cómo se va o se podría de alguna manera garantizar una continuidad, un seguimiento en toda esta investigación? Bueno, la comisión tiene plazo hasta fin de este mes, donde nosotros esperamos entregar un informe político y pedirle al Poder Judicial que continúe en lo que tiene que continuar a nivel judicial. Yo confío en el Poder Judicial, creo que se ha activado, creo que cuando uno escucha la intervención que tuvo el director del OIJ en la comisión, le da señas claras de que hay trabajadores honestos en el Poder Judicial que van a defender la institucionalidad de este país. Don Ronnie, sin duda llama mucho la atención y lo ha mencionado mucho la gente y es lo que más comenta, es la participación de jerarcas de la Corte Suprema de Justicia, del mismo gobierno central en este caso, de donde están involucrados y que nunca antes se había visto, por lo menos en la historia reciente del país, donde vemos incluso magistrados. Bueno, sí, es parte de lo que ha revelado un poco la investigación de la Asamblea Legislativa, y creo que aquí lo más importante es confiar. Bueno, yo creo que en la institucionalidad puede haber personas que se equivoquen, y eso también hay que demostrarlo a través del debido proceso, pero lo más importante es que siempre hay personas dentro de nuestra institucionalidad que están luchando por hacer las cosas bien, y que producto de esas cosas que se hacen bien hoy tenemos la actuación del Poder Judicial. Recapitulando un poco, Hernán, porque hablamos ampliamente de la detención de Juan Carlos Bolaños en su casa en Grecia, pero también sucede, y hay más detalles sobre la detención de Mario Barrenechea en la vivienda de él en Escazú, el gerente suspendido del BCR por este vínculo con el cementazo. Bien decía Hernán hace unos minutos que son 8 allanamientos en diferentes puntos del país, así que no descartemos que haya más información todavía en los próximos minutos y horas, ¿verdad? Aparte de esto de Juan Carlos Bolaños y esto de Mario Barrenechea, compañeros. No sé si todavía tenemos a don Ronnie Monge en línea.
si se mantiene con nosotros. Así, Adelante. don Ronnie, tal vez que nos explique un poquito, porque conversábamos acá y se ha mencionado también mucho cómo esta persona de un origen humilde logra tener o alcanzar esos tentáculos tan grandes que lleguen a niveles tan altos en las esferas gubernamentales y en las esferas del Estado costarricense. O sea, llama mucho el poder de infiltración de una persona que en un inicio pues no tendría la capacidad. Sí, bueno, es parte de lo que a nosotros, a algunos por lo menos, nos llamó la atención de el crecimiento patrimonial irregular, que es algo que tiene que revisar este país. En la Asamblea Legislativa se está discutiendo la ley de extinción de dominio, que precisamente lo que pretende es poder quitarle los bienes a estas personas que sin una debida justificación en casos de corrupción, de tráfico de estupefacientes o de legitimación de capitales ven de una manera extraña crecer el capital y que no pueden ser justificados. Bueno, esta es otra lucha que estamos dando en la Asamblea Legislativa y que esperaríamos que los diputados, las diputadas y más costarricenses se sumen. Aquí no se trata de ir contra las garantías procesales, se trata de sanear y decirle a todas esas personas que vienen a invertir dinero de mala manera para legitimar capitales que en Costa Rica no van a encontrar un buen nicho para que esas cosas se den. Don Ronnie, también, dentro de todas estas personas que ustedes han hecho que se presenten ante ustedes a comparecer ante la comisión, se habla ahorita de la detención de Juan Carlos Bolaños, de Mario Barrenechea, el gerente general del BCR. De estas personas que ustedes han convocado, ¿creen ustedes que haya, además de ellas, más personas involucradas que no hayan sido o que hayan quedado por fuera? Mire, yo voy a dejar esto en manos del Poder Judicial. Sería muy respetuoso y muy aventurado de mi parte hablar si falta más, porque no tengo la prueba que ellos han recabado. Ellos tienen más acceso a la información y a la recabación de prueba, y sería un poco irresponsable y además irrespetuoso de las gestiones de la Fiscalía y del OIJ. Empiezan las reacciones, compañeros, en redes sociales y en Twitter, que ha sido un medio que ha dado muchísimo seguimiento a este caso, don Ronnie, diciendo algunos que, bueno, que ojalá que de verdad se vea mano dura, que no lo suelten rápido, que se vuelve a recuperar la confianza en el sistema. Algunas de las reacciones de la gente en redes sociales, y quería hablar de eso. ¿Cómo van ustedes a hacerle saber a la gente que todas estas audiencias, que todas estas comparecencias han valido la pena? Cuando ustedes presenten su informe, ¿en qué momento va a ser eso? Y podemos esperar que sea realmente algo contundente en este caso, don Ronnie. Bueno, yo creo que por la gravedad del asunto esperaríamos que la mayoría de los diputados que formamos parte de la comisión tengamos la valentía y la mano fuerte, que sea un informe contundente y ejemplificador para la sociedad costarricense. No lo puedo asegurar porque cada cabeza es un mundo, pero yo siento de que sí hay esa voluntad de parte de los compañeros que integran la comisión, y esperamos que a mitad de noviembre ese sea el resultado que le podamos entregar a la ciudadanía costarricense. Perfecto, don Ronnie, agradecemos muchísimo su participación aquí con nosotros y lo dejamos porque sabemos que va a tener un día de mucho trabajo. De ser necesario estaremos contactándolo de nuevo. Gracias. Para servirles. Tenemos también más reacciones sobre este caso, por eso vamos a conversar vía telefónica con el señor José Miguel Villalobos. Él es el abogado de la esposa de Juan Carlos Bolaños, Ana Laura Suárez. Le damos los buenos días. José Miguel, buenos días. Lo tenemos ya en línea, ya están haciendo la llamada, ahora sí. ¿Nos escucha, don José Miguel? Le escucho perfectamente, muy buenos días. Muy buenos días. Su reacción, por favor, para el país, don José Miguel, ante esta detención del esposo de su clienta. La verdad es que el Código Procesal Penal le permite a la Fiscalía realizar detenciones cuando necesite investigar un asunto, pero además le exige que esas detenciones solo pueden darse cuando sospeche que la persona se puede fugar. Si no tiene esa sospecha, pues es obvio que lo que tiene que hacer es enviarle una orden de citación para que la persona se presente a la Fiscalía con su abogado sin necesidad de ir a detenerlo. A veces parece que esto es una parafernalia, así como un show, para satisfacer ciertas ansias de la opinión pública que huele sangre y disfruta como las hienas del olor de sangre. No toda la gente es así, pero lamentablemente muchos sí, y no era necesario toda esta parafernalia para que don Juan Carlos se presentara. Ya él llevaba semanas pidiendo que lo llamaran para ser indagado en la Fiscalía.
se había presentado con el abogado de él, que es el doctor Juan Marcos Rivero, había ofrecido toda la prueba, había abierto el secreto bancario para que todas sus cuentas fueran revisadas. Así que estas cosas pues, son para efectos de la opinión pública nada más. Don José Miguel, usted sin duda tiene mucha experiencia en este tipo de casos tan complejos, tan amplios y donde hay figuras públicas involucradas. Como abogado, ¿qué nos puede decir de todo este caso, de lo que se ha dado a conocer? Sorprende aún cuál es la causa o los delitos que le pueden estar imputando a don Juan Carlos Bolaños. Y digo que sorprende porque durante semanas este país ha escuchado de un delito del que antes nunca había oído, que se llama tráfico de influencias. Y todo el mundo ha hablado de eso en redes sociales, en medios de comunicación. Inclusive se habló de la causa que se desestimó contra don Otto Guevara y don Víctor Hugo Morales por este tipo de temas. Pero nadie se lee el artículo 52, que es el que regula el tráfico de influencias, y la gente opina pues sin saber, y habla de que simplemente hacer una llamada o pedirle un favor a alguien en la función pública ya configuraría ese delito, lo cual es falso. La ley exige que tiene que ser para obtener un beneficio indebido, es decir, ilegal. Y aquí nadie ha planteado que ninguno de estos beneficios sea ilegal, nadie ha planteado que nadie haya traficado influencias para obtener créditos en el BCR. Las auditorías han dicho que esos créditos fueron bien otorgados, y ahora lo que se discute es si se incumplió el contrato o no, si hay incumplimientos contractuales de las empresas de don Juan Carlos con el Banco de Costa Rica o no. Esa es la discusión de los últimos días. Que eso configure un delito, una eventual incumplimiento contractual, ya me parece un exceso. Hasta el momento nadie ha planteado que haya una estafa, más allá de lo que pueda decir un audio absolutamente ilegal, delictivo, alterado, y que inclusive no puede servir de prueba en ningún tribunal porque es una prueba ilegal. Así que no creo que la Fiscalía, ni menos doña Emilia, que es una fiscal seria, haya basado la detención de don Juan Carlos en un audio que es una absoluta violación al derecho y configura un delito, y como le digo, no puede ser usado como prueba. Así que es altamente interesante pues saber, y don Juan Marcos, cuando acompaña a don Juan Carlos esta mañana en la Fiscalía, se enterará de cuáles son los hechos por los cuales fue detenido y por los cuales se le está investigando. Pero sí sorprende que una persona que desde hace meses sabe que lo están investigando, no tiene ningún impedimento de salida del país, no ha salido del país, se ha puesto a la orden de la Fiscalía en más de 4 ocasiones, abrió el secreto bancario, ha llevado prueba y ha dicho, indáguenme, y la Fiscalía le dice que no y va y lo detiene. Eso me parece que ya tristemente nos recuerda algunas acciones de un fiscal general de hace varios años de triste memoria. Don José Miguel, una consulta importante tal vez. ¿Sabe usted hacia dónde llevan o a dónde llevarían a don Juan Carlos Bolaños? ¿Saben exactamente o se sabe, se les ha comunicado por qué razón se ha detenido? O sea, un poco los detalles que en este momento son los que tal vez la gente más le interesan. Sí, claro, el procedimiento es el siguiente: cuando una persona la detienen, no le dicen en ese momento las razones de la detención, sino que simplemente le dicen, acompáñenos, tiene que presentarse a la Fiscalía A, B, C, comuníquese con su abogado para que lo espere en la Fiscalía correspondiente, y es hasta que llegue el abogado que le comunican formalmente cuáles son los hechos por los cuales se le está investigando. Eso es lo usual y no creo que haya sido diferente en este caso. Es decir, que a don Juan Carlos cuando se le detiene no se le dicen las razones, sino que simplemente se le señala que ha sido requerido por la Fiscalía A, B o C y que será llevado entonces a la Fiscalía. ¿A cuál? No le podría decir porque no lo sé. Pero es hasta ese momento que le van a indicar cuáles son los hechos por los cuales se le investigan. Eso puede sorprender a la gente, pero es así. Tal vez mucha gente ve en televisión que cuando una persona lo detiene le entregan una hoja y que supuestamente ahí vienen los cargos. No, así no funciona el sistema, sino que la persona debe acompañar a los agentes del OIJ, presentarse a la Fiscalía, que le indiquen, y ahí espera al abogado, y es hasta que llegue el abogado que le indican las razones por las cuales es detenido. A partir de ese momento se le indaga. Indagar significa que le comunican cuáles son los hechos y le preguntan si quiere declarar o no sobre los hechos, y luego le indican que habrá una audiencia ante un juez que se llama juez de garantías, un juez penal, que es el que va a decidir si le fija medidas o no, dependiendo de lo que solicite el Ministerio Público. Don José Miguel. Sí, señor. Disculpe, sabemos que continúan en desarrollo los allanamientos en esta finca ganadera La Lía, ubicada en Grecia. ¿Qué actividades llevan a cabo ahí o llevaban a cabo ahí Bolaños y su esposa, y qué se estará buscando en estos allanamientos? ¿Tienen ustedes conocimiento? Bueno, el conocimiento que yo tengo es que en la casa de Santa Eulalia es una finca donde hay algunos caballos y es básicamente una quinta de recreo, donde a veces pasan
los fines de semana por la cercanía de San José. En Grecia también hay otra vivienda donde también lo que tienen es actividades de tipo recreativa. No hay absolutamente ni oficinas ni nada por el estilo en esos lugares. ¿Lo usaban para reuniones de trabajo, de negocios, don José Miguel? No, son lugares de recreo. Okay. Yo creo que lo que más van a encontrar es la lista de caballos y datos de precios de caballos y informaciones semejantes, pero bueno, el OIJ tiene todo el derecho de investigar como habían tenido. Bueno, José Miguel, le agradecemos muchísimo su compañía esta mañana. Que tenga buenos días. Él era abogado de la esposa de Juan Carlos Bolaños. Fabiola, tenemos más. Exacto, nuestra compañera Laura Brenes, que también le ha dado seguimiento a este caso del cementazo, ella está con nosotros, así que le damos el pase. Laura, adelante con todo esto que se está desarrollando. Ya casi va a estar Laura Brenes con nosotros. Ella es la periodista que cubre política para Noticias Repretel, ha dado seguimiento, ha estado presente en las comparecencias estas noches en la Asamblea Legislativa y desde luego va a poder hacer un amplio análisis sobre esta noticia que hoy nos despierta, compañeros. Siguen en proceso esos allanamientos, ¿verdad, Hernán? Normalmente, ¿qué se busca? Correcto. Ya detienen a Bolaños, se lo llevan y se quedan trabajando en la finca. ¿Qué están buscando? Sí, los oficiales y los agentes judiciales buscan documentos, revisan computadoras, las decomisan, incluso algunos documentos, decomisan computadoras y cosas que pudieran facilitar o agilizar o respaldar la investigación, o dar pistas. Recordemos que para revisar un celular que sea, se necesita la orden de un juez, entonces ellos lo decomisan, lo presentan ya con una solicitud previa, al juez se le debe especificar qué es lo que vamos a buscar en cada lugar. Perfecto. Tenemos ahora sí ya a Laura Brenes para que se una a esta transmisión vía telefónica. Laura, buenos días, compañera, su reacción ante esta noticia que cambia completamente el panorama del cementazo. Hola, buenos días, Pilar, Hernán. Así como ustedes lo mencionan, bueno, un hombre que ha sido polémico desde hace ya varios meses, un escándalo que se había desatado aquí en nuestro país desde mediados del 2017. Y bueno, Juan Carlos Bolaños es una figura, ¿verdad?, a quien se le liga por un supuesto tráfico de influencias y que ha traído mucha cola, por decirlo así, en figuras políticas, no solo del poder legislativo, sino también del poder judicial y también de casa presidencial, en donde se ha visto cuestionados, inclusive personas suspendidas, como ustedes escuchaban, el principal, por decir así, que se le enlaza específicamente con Juan Carlos Bolaños era don Mario Barrenechea, el exgerente general también del Banco de Costa Rica, pero esto también trae a cola otras figuras políticas como Celso Gamboa, que también ha sido ligado con este tema, un tema por un supuesto tráfico de influencias desde mediados del 2017, en el que se cuestiona a Juan Carlos Bolaños por un préstamo de $30 millones que le prestó el Banco de Costa Rica para poder importar el cemento chino en nuestro país. Una comisión legislativa que se formó a raíz de este tema también, en la que han comparecido más de 70 personas, incluido don Juan Carlos Bolaños, y que se ha seguido desde el mes de julio. Bueno, ahora cambia todo el panorama, no estaba previsto dentro de la comisión legislativa este tipo de detenciones, sin embargo forman parte de esa investigación del organismo de investigación judicial y también de la Fiscalía, que inclusive cuando Jorge Chavarría estaba liderando el Ministerio Público no se habían hecho hasta el momento, y ahora que tiene a doña Emilia Navas como dirigente del Ministerio Público se han podido acelerar un poco estas investigaciones. Recordemos que este caso no solo mantiene, como les digo, al Poder Ejecutivo de Casa Presidencial, sino también al Legislativo, en donde se han vinculado a diferentes miembros de diferentes partidos políticos de Acción Ciudadana. Veamos al exdiputado de este partido, porque recién había renunciado por este caso don Víctor Morales Zapata, de Liberación Nacional también, que en su momento se vinculó a don Rolando González, y también del Movimiento Libertario a don Otto Guevara, y de la Unidad Social Cristiana a don Johnny Leiva y también a don Luis Vázquez, quienes se les había cuestionado acerca de sus viajes. Adelante, Pilar. Laura, usted que está en contacto siempre con las fuentes de Casa Presidencial, ¿hay reacción saliendo de presidencia o todavía no? Hasta el momento no, porque, ¿verdad?, consultando en Casa Presidencial no tenían información acerca de este tema, sin embargo estamos haciendo contacto con algunos de ellos para tener reacción. Sí, supimos que en pocos minutos también iban a hacer el allanamiento de las empresas, precisamente de Juan Carlos Bolaños, que quedan ubicadas en Teo Colón. Sin embargo, eso estaría haciendo en los próximos minutos. Hasta el momento en Casa Presidencial no ha habido reacción. Estamos consultando acerca de ese tema, a ver qué pueden decir, tomando en cuenta de que uno también de los que ha sido vinculado con este tema ha sido el director de la DIF, don Mariano Figueres.
Laura, Gracias. Muchas gracias a Laura, nuestra compañera, por esta intervención. Vamos a irnos también con otro compañero, Roy Solano. Él se encuentra en Escazú y nos da detalles de lo que sucede con esta detención de Juan Carlos Bolaños y también del presidente del Banco de Costa Rica. Adelante, Roy. Bueno, Fabiola, en esos momentos en Escazú había mucho movimiento también en el sector conocido como calle Malinche. Estamos hablando de San Rafael de Escazú, donde se había detenido a Mario Barrenechea, el exgerente general del Banco de Costa Rica y una de las personas más cuestionadas en este llamado caso del cementazo, una vez que comparece precisamente ante los diputados de la comisión que estaba realizando esta investigación. Es importante decir que estos allanamientos, si bien es cierto, no estaban programados por parte de la Comisión Legislativa, sí estaban muy predestinados en lo que era la investigación que realizaba la Fiscalía. Si bien es cierto, Emilia Navas había tomado batuta hace aproximadamente 2 o 3 semanas, ya la Fiscalía General había tenido unos acercamientos con el OIJ en planeamientos de posibles allanamientos relacionados con este caso. Dicho de otra forma, estaba muy enrumbado o muy canalizada ya la posibilidad de que se dieran estas, podemos decir, estos operativos judiciales necesarios en una investigación penal. Hay que ser muy claros en esto, de que las detenciones y también los allanamientos responden a un proceso de investigación. En este caso se estarían deteniendo estas personas no solamente por una cuestión de protocolo y también de formalismo, sino también eventualmente para una imposición de algún tipo de medida, que muy posiblemente sean medidas cautelares de firmar cada 15 días, permanencia en un domicilio fijo, dada la complejidad también de los casos y sobre todo de que son personas que están muy arraigadas en nuestro país. Pero algo muy importante es que se estaría llegando también a don Mario Barrenechea, quien es la persona que en ese momento era la encargada, la líder, la que estaba al mando del Banco de Costa Rica y la que habría facilitado precisamente el crédito de 40 millones de dólares para Juan Carlos Bolaños en lo que es ya la llamada compra del cemento chino. Esta situación hacía prever que estas eran las personas más indicadas o por lo menos más señaladas por parte del Ministerio Público y en este caso la Fiscalía de Probidad, que está en estos momentos dirigida también coordinada por Emilia Navas y que eventualmente serían las personas llamadas en estos momentos por la Fiscalía a ejercer algún tipo de interrogatorio ya como parte de lo que es la investigación penal. Recordemos que son dos cosas distintas, la investigación que está realizando la Comisión Legislativa y la investigación que ya de por sí la Fiscalía General estaría realizando con mostrarle a las personas que han sido detenidas cuáles son los casos que están abiertos en su contra. Acá muy cerca donde estamos ubicados estaría ya el OIJ realizando los allanamientos a la vivienda de don Mario Barrenechea, que de por sí ya se prevía también para las autoridades judiciales como parte de la investigación obtener algunos datos propios de la vivienda, documentos que tuvieran ahí alguna revisión de computadoras, de terminales. Bueno, estamos hablando de gran cantidad de documentación, de gran cantidad de papelería. Todo eso se está desarrollando en estos momentos y por supuesto nosotros vamos a estar expectantes del desarrollo que está en estos momentos también los operativos acá en Escazú, compañeras. Roy, sí tenemos confirmación entonces de Mario Barrenechea detenido también, ¿verdad? Aparte de los allanamientos. Según lo que nos dicen nuestras fuentes judiciales es correcto y se está en el mismo proceso que en el caso de don Juan Carlos Bolaños. Una vez que se da la detención, se procede a lo que son los allanamientos y se analizan también otras posibilidades conforme se desarrolla el allanamiento de la mañana. Perfecto, Roy, muchísimas gracias. De Escazú nos vamos entonces al otro lugar de la noticia. Exacto. Hoy, Atenas. Donde fue detenido Juan Carlos Bolaños en la finca La Ganadera La Lía, así que ahí está nuestro compañero Alan Arroyo, nos informa. Adelante. Hola Pilar y Fabiola, muy buenos días. Estamos en el punto donde se detuvo al empresario Juan Carlos Bolaños cerca de las 4 de la mañana, confirma la Fiscalía. Él viajaba en este vehículo que se mantiene en este momento bajo custodia del OIJ. Se detuvo en vía pública cuando se dirigía precisamente a su finca ubicada en Santa Eulalia de Atenas. Esta finca La Lía, donde inclusive tiene caballos, es parte de la actividad también que realiza él junto con su familia.
En este momento el OIJ mantiene bajo custodia el vehículo, ya el empresario Juan Carlos Bolaños fue llevado a la propiedad para proceder con todo el allanamiento a cargo de la Fiscalía y también de agentes del OIJ, esa recolección de evidencia para el caso de la que hablaba Roy, la propiedad que está muy cerca también de este punto donde estamos ubicados y a donde se dirigía el empresario junto con uno de sus trabajadores. 4 de la mañana se dio esa detención, sin embargo, ha confirmado compañera de la Fiscalía que se dio todo un seguimiento en el transcurso de la noche y madrugada para no perder de vista a Juan Carlos Bolaños y poder proceder con este allanamiento y también con su detención. Se mostró tranquilo y colaborador, según la información que ha trascendido en los últimos minutos en el momento de la detención. Es importante para que podamos estar ubicados. La detención se dio, reiteramos, en vía pública, en la radial que comunica la ruta 27 con Atenas. Él iba ingresando prácticamente al centro de esta localidad de Atenas cuando se dio la detención en vía pública. Reiteramos, compañeras, de forma muy tranquila. Vehículo que lo tienen ustedes en imágenes y que se mantiene acá bajo custodia por parte de los agentes del OIJ, compañeras. Alan, decía don José Miguel Villalobos, el abogado de la esposa de Juan Carlos Bolaños, que esa finca es un lugar de recreo prácticamente para ellos, que no hay oficinas, que ellos no suelen trabajar o utilizarla para reuniones. ¿Cómo se ve el lugar desde afuera y dónde están trabajando los agentes en este momento? Sí, ellos están trabajando, Pilar, en el ingreso de la finca, lo interno de la finca. Tenemos entendido precisamente que Juan Carlos Bolaños efectivamente utilizaba esta finca como una zona de recreo, de descanso. Pasaba algunas noches aquí en la zona de Atenas y precisamente ese seguimiento del OIJ y también de la Fiscalía permitió durante la noche y madrugada confirmar que él se dirigía precisamente a ese lugar. Estamos a la espera, por supuesto, del resultado de ese allanamiento, qué tipo de documentos, de pruebas se puede encontrar en esta finca, pero también es importante mencionar que hay otros puntos donde el OIJ está trabajando, por ejemplo, la casa de Juan Carlos Bolaños en Escazú, donde también hay otro grupo de agentes realizando en este momento la inspección. Es importante aclarar, Pilar y Fabiola, que este punto donde estamos ubicados, donde se dio la detención, está un poquito alejado de la finca. Nosotros ya nos vamos a trasladar también a ese punto donde se está desarrollando toda la diligencia judicial y donde también ya fue llevado Juan Carlos Bolaños. Recordemos que debe estar presente él también en ese proceso de allanamiento como parte de las garantías que tiene cualquier persona que sea sometida a esta diligencia judicial. En total son 7 allanamientos por este caso del cementazo que están en este momento en desarrollo, compañeras. Alan, una pregunta importante en este último caso que usted mencionaba, en este último aspecto. De donde está el vehículo a la finca, a la entrada de la finca, ¿qué distancia hay? La construcción donde ellos permanecen, donde ellos se pasaban los fines de semana, ¿qué distancia hay de la calle? ¿Hay curiosos? ¿Qué se ve ahí? Es una propiedad, Hernán, bastante extensa. Hay que ingresar, por supuesto, de la calle algunos metros hacia la propiedad. Ahí es donde se está desarrollando todo este operativo por parte del OIJ. Es un terreno extenso. Juan Carlos Bolaños es reconocido por toda su actividad ganadera, principalmente el mantenimiento de caballos, diferentes actividades con este tipo de animales aquí en la localidad de Atenas. Así que es una propiedad bastante extensa y el OIJ en este momento la mantiene también bajo custodia. En este punto lo único que se tiene ahorita es el vehículo. Ya él, reiteramos, fue llevado al punto donde se está procediendo con el allanamiento. Sin embargo, el vehículo también es una prueba importante y se mantiene en este momento bajo custodia por parte de los agentes de el OIJ. En una ruta, de hecho, la detención se produjo, Hernán y compañeras,
en una ruta bastante transitada. Ustedes lo pueden observar cómo está en este momento el flujo vehicular a esta hora de la mañana, pasadas ya las 7. Es un sector bastante público donde se procedió con la detención y donde se mantiene en este momento el vehículo bajo custodia de las autoridades. Alan. Reiterar que fue una detención bastante tranquila. El colaborador es lo que nos han mencionado de momento las autoridades. Y es importante, Pilar, también informar, hay detenciones todavía pendientes, lo confirmaba el OIJ a nuestros compañeros y colegas también de Radio Monumental, al menos 4 personas más en el transcurso de las próximas horas que podrían ser detenidas. Desconocemos de momento de quién se trata, pero todo relacionado con ese tema de los créditos que se le entregaron a Juan Carlos Bolaños por parte del BCR y el caso popular conocido como el Cementazo. Copió. Alan, usted hablaba del tráfico en la zona ahora y veíamos muchos carros. ¿Es parte del operativo? ¿Es gente que está pasando a ver qué está sucediendo? Y preguntarle por la reacción que ha generado esto entre los vecinos. ¿Hay gente que viva por ahí cerca que usted haya podido ver o conversar con ellos? De momento, Pilar, todo transcurre de forma tranquila aquí en Atenas. Inclusive hay muchas personas que no se han dado cuenta de qué está sucediendo, de a qué se debe precisamente que este vehículo se mantenga acá bajo custodia y parte del movimiento del OIJ. Atenas está amaneciendo en este momento de forma tranquila. Imaginamos que ya poco a poco se van enterando también de las informaciones y de la noticia. La propiedad de Juan Carlos Bolaños es la que se mantiene en este momento custodiada por parte de agentes del OIJ, también colaboraciones que ha brindado la fuerza pública en todo este trabajo por parte de las autoridades, pero de momento no hay mayor afectación para el flujo vehicular en Atenas. Nos vamos a mantener acá y también ya nos vamos a trasladar propiamente al punto, compañeras, donde está el allanamiento en desarrollo. Y dando seguimiento a esta información que les traemos desde las 6 de la mañana de este nuevo caso de corrupción que se está investigando por parte de la Fiscalía General, les traemos estas imágenes de las instalaciones de las oficinas de JCB ubicadas en La Uruca, y de inmediato les traemos información con nuestro compañero Pablo, quien se encuentra en el lugar donde este lugar va a ser allanado en pocos minutos. Hola, buenos días, compañeras. Estamos en las oficinas de Juan Carlos Bolaños acá en La Uruca, donde, como ven, el OIJ realiza también parte de los allanamientos que se están realizando. El operativo que comenzó esta madrugada con la detención de Juan Carlos Bolaños y de Mario Barrenechea, ex gerente del Banco de Costa Rica. En este momento los oficiales del OIJ están esperando la llegada de los jueces para poder hacer ingreso a las oficinas de JCB, el grupo JCB que pertenece a Juan Carlos Bolaños, quien fue detenido esta mañana en su finca en Atenas, de acuerdo con un informe que envía, un correo electrónico que envía el Ministerio de Seguridad y también el Poder Judicial. A Juan Carlos Bolaños se le vincula con el caso conocido como el Cementazo, la importación de cemento chino que viene dándose desde hace algún tiempo. Recordar también que el exgerente del Banco de Costa Rica, Mario Barrenechea, también fue detenido esta mañana en Santa Ana, en la casa que se realizó uno de los allanamientos por parte de los operativos que está realizando la Fiscalía General de la República y el OIJ. Repetimos, acá en La Uruca se están realizando los allanamientos, uno de los allanamientos que comenzaron a realizarse los operativos esta mañana por parte de las autoridades como parte del proceso que se realiza para dar con investigación, para buscar información relevante con respecto a este caso que, bueno, ha sido del conocimiento de todos luego de los problemas que se dieron con la importación de cemento chino desde hace un tiempo para acá. Más adelante en esta edición les traeremos más información acerca de los allanamientos, en este caso que se realiza acá en las oficinas del grupo JCB, perteneciente a Juan Carlos Bolaños. Desde La Uruca, este fue un reporte de Paulo Rodríguez para Noticias Repretel.
Bien, muchas gracias Pablo Rodríguez, quien se encuentra acá en La Bruca, muy cerca de las instalaciones de Monumental, donde se está realizando el allanamiento de estas oficinas de Juan Carlos Bolaños, situadas aquí en La Bruca. Pilar. Comentar, Hernán, que esta detención se logra gracias a un seguimiento que se hace desde anoche, ¿verdad? En la noche, en la madrugada, y ya finalmente hoy se logra dar con Juan Carlos Bolaños, que viajaba en uno de esos vehículos, lo veíamos ahí en pantalla, y bueno, un vehículo de modelo bastante reciente y que además estaba vendiendo él en internet, parte de la información que empieza a trascender. Pero tenemos ya listo a Pablo Campos aquí para que él nos ayude con un mapa a ubicarnos. Pablo, ¿dónde se han hecho estos allanamientos hoy para que la gente tenga bien claro los puntos de los cuales estamos hablando? Adelante. Así es, Pilar, esta ubicación que nosotros tenemos en este mapa, que nosotros utilizamos para el tránsito, también nos brinda información de dónde se ubica este allanamiento que se hizo en Santa Eulalia de Atenas. Aquí desde Repretel está a unos 36 kilómetros, 37 minutos, y según información brindada por el OIJ y que confirma que este allanamiento se dio a las 6 de la mañana, pero a Juan Carlos Bolaños se detuvo a las 4 de la mañana en este sector que se encuentra aquí, que es Santa Eulalia, una de las fincas de este funcionario, o más bien de este empresario involucrado con el cementazo. A las 6 de la mañana, como les dije, el organismo de investigación judicial ingresó a una de las viviendas en Atenas y a otra en Escazú de este empresario para adquirir más pistas sobre este tema que tanto se ha hablado en los últimos días. Otro de los allanamientos también se realizó en Santana, que fue el exgerente del Banco de Costa Rica, y se encuentra a 14 kilómetros aquí de Repretel, a unos 18 minutos. Ya el organismo de investigación judicial y la Fiscalía General de la República anunciaron que en los próximos minutos realizarán una conferencia de prensa para brindar más información sobre este caso, compañeras. Muchísimas gracias, Pablo, por poner en perspectiva la ubicación de estos lugares. Lugar al que nos trasladamos en este momento, Tribunales de San José. Hay información también ahí con Roberto Brenes. Adelante, Roberto, y se une a esta cobertura. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros, y muy buenos días a todos. Sí, precisamente yo lo hice realmente y lo sigo reiterando por un tema de seguridad. Ubicados en San José, no sabía precisamente a este lugar traerán al empresario Juan Carlos Bolaños pero por no el tenía caso ningún fin del específico. Tema. Él fue detenido durante la madrugada de este viernes en una casa que estaba ubicada en una finca en Atenas. El importador de cemento estaba refugiado en ese lugar, pero según lo que se habla, las autoridades judiciales allanaron el lugar a eso de las 4 de la mañana de este viernes. Recordemos que él es uno de los principales implicados relacionados con supuestas irregularidades en un crédito de $30 millones que se le brindó hace 2 años aproximadamente. Aquí lo traerán tras la detención que ocurrió durante la mañana de este viernes y precisamente para recolectar información y todo tipo de pistas que de alguna forma ayuden a determinar cuál es la verdad detrás del caso del cementazo. Nosotros nos vamos a mantener en este lugar y, de ser necesario, traeremos un nuevo reporte. Es el reporte de Roberto Brenes para Noticias Repretel. Muchísimas gracias a Roberto Brenes por traernos esa información desde los Tribunales de Justicia en San José. Tenemos imágenes ahora del allanamiento. Diego Díaz me confirma, este es en las oficinas de Juan Carlos Bolaños, acá cerquita en La Bruca. Estas son las imágenes de lo que sucede. Recordemos que son 8 puntos los allanados y ya confirman que además faltan 4 detenciones más, de las cuales nos van a estar informando en el transcurso de esta mañana. Fabiola. Vamos a recapitular sobre este caso del cementazo para las personas que se vienen integrando a esta transmisión, que es un tema bastante complejo. Todos estos hechos del caso del cementazo se remontan a finales del 2014, cuando un grupo de diputados lo que hace es incentivar la posibilidad de poder implementar un cambio en las reglas que impedían en ese momento comercializar el cemento con más de 45 días de haberse producido y también de haberse empacado. Pues el Ministerio de Economía, Industria y Comercio interviene, modifica el reglamento técnico justamente de cementos para permitir esa comercialización del producto. Esto sucedió en marzo del 2015. Ahí es donde interviene también el Banco de Costa Rica, que establece una serie de cambios en sus reglamentos para también poder permitir la importación de cemento y la varilla china. Esto es lo que le permite al empresario Juan Carlos Bolaños que pueda tener acceso
a un crédito de 30 millones de dólares. Primero se hace un préstamo de 20 y luego de 10 millones de dólares, y así es como lo obtiene para poder importar este producto, y esas son las consecuencias. Hoy en la madrugada se detiene a Juan Carlos Bolaños y también al exgerente del Banco de Costa Rica, Mario Barrenechea. Actores claves en toda esta historia, como usted bien lo explicaba, Fabi, y son detenidos hoy. Juan Carlos Bolaños fue la primera noticia porque antes de las 4 de la mañana se dio esa detención en Atenas. Se informa en ese momento por parte de la Fiscalía que se están allanando varios puntos, aparte de ese en Atenas, y unas horas después nos enteramos también de la detención de Mario Barrenechea, gerente general del Banco de Costa Rica. Pero esto no se detiene acá porque siguen las operaciones en curso. Sabemos que hay operaciones en desarrollo y que vamos a tener noticias muy pronto sobre próximas detenciones. Se está allanando también un hangar donde hay 5 helicópteros, nos están informando, así que bueno, viene más información en camino. Vamos a hacer una pausa, tenemos mucho más. Seguimos dándole cobertura a la detención del empresario Juan Carlos Bolaños. Esto sucedió en Atenas, pero también las autoridades están realizando allanamientos en este momento en sus oficinas en La Uruca. Son 4 allanamientos que dejan ya 2 detenidos. Vamos a uno de esos puntos entonces con Pablo Rodríguez. Adelante. Ya vamos a tener el audio de Pablo. Lo tenemos ya. Que se tienen previstos por parte de las autoridades, el organismo de investigación judicial y la Fiscalía. Acá, según nos comentaba ahorita uno de los oficiales del OIJ, el allanamiento va a comenzar a partir de las 9 de la mañana. Eso es porque tienen que esperar que lleguen jueces y otras autoridades para poder hacer ingreso a estas oficinas de Juan Carlos Bolaños, que bueno, como hemos ya visto en otras informaciones, se dieron otros allanamientos como en Escazú y en Atenas, donde se dio la detención de Juan Carlos Bolaños y también del expresidente del Banco de Costa Rica, Mario Barrenechea. Repetimos acá, el allanamiento va a comenzar a partir de las 9 de la mañana, según que nos confirman uno de los oficiales del organismo de investigación judicial. Recordar que bueno, son 7 allanamientos que se van a realizar en total para lo que es la investigación del famoso caso del cementazo, luego del préstamo que recibió Juan Carlos Bolaños de 30 millones de dólares por parte del Banco de Costa Rica. Los trabajos, los operativos acá están, como ven, los oficiales están a la espera de poder hacer ingreso a las oficinas del grupo JCB ubicadas aquí en La Uruca, que, este momento comenzaron aquí, llegaron cerca de las 7 de la mañana, según nos también la oficial del organismo de investigación judicial, y se mantendrán acá por al menos unas horas más mientras se realiza lo que es la investigación, el ingreso a las oficinas, la recolección de evidencia por parte de las autoridades importantes para lo que es llevar este caso del cementazo, que ya hemos visto cómo se dieron anteriormente la llegada de algunas autoridades, de algunos personeros a lo que fue a la comisión de la Asamblea Legislativa. Importante, que se han dado ya, este es el 4º allanamiento que se da este viernes desde tempranas horas de la mañana, desde las 4 de la mañana comenzaron los allanamientos allá en Atenas con la detención en su quinta, más bien se dio en la calle allá en Atenas, cerca de la quinta de Juan Carlos Bolaños, ahí se dio la detención de este señor y también del expresidente del Banco de Costa Rica, Mario Barrenechea. Vamos a mantenernos acá en este sector de La Uruca, mientras se da a las 9 de la mañana el ingreso de los organismos de investigación judicial y también funcionarios de la Fiscalía General de la República para lo que es la recolección de pruebas importantes para este caso que ha venido siendo noticia a nivel nacional desde La Uruca. Este es un reporte de Pablo Rodríguez para Noticias Repretel. Pablo, muchas gracias. Volvemos con más información dentro de poco.